bonita, educativa y reflexiva. ¿Ve? ¿Por qué estamos aquí? Ya sencillamente estamos en la Semana de las Humanidades. Esta semana la planifica el Departamento de Estudios Humanísticos con un sabor educativo, reflexivo para la comunidad estudiantil, ¿ok? Ya el miércoles pasado que tuvimos una actividad, ayer, lunes, una actividad excelente con el tema El Padre, el Hijo y 3 puntos suspensivos, y hoy tenemos otra conferencia y le invitamos para mañana de 10 a 11:30, que también tendremos aquí en ese estudiantil 2 conferencias más con diferentes temas, y el jueves terminamos, oiga, con una reflexión de espiritualidad y vida por la profesora y directora de Ciencias Sociales del departamento, la profesora Luz Andújar. Así que esta semana es un manjar educativo y espiritual también, porque no podemos dejar esa área espiritual dentro de las humanidades. Somos razón, somos social, pero también esa espiritualidad es parte de mía como persona. ¿Está bien? En esta mañana nos alegra mucho tenerles aquí, de parte de nuestro director del departamento, el doctor Ángel Manuel Trinidad Hernández, y de nuestra facultad, le damos la bienvenida a esta conferencia. Ahora tendremos una invocación por el doctor Luis Collazo. Collazo Torres está afuera. O, si no, en su defecto, el profesor Luis Ruiz, profesor también de ética y de religión. Pues invito esta mañana si pueden hacerlo. Oramos. Le damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te rogamos que tú seas guiando nuestra mente, nuestros corazones, para que todo lo que podamos realizar aquí en esta mañana, en primer lugar, resulte para tu gloria y tu honra, y en segundo lugar, para nuestro crecimiento y edificación. Gracias por estos momentos que nos regalas, y te rogamos, Señor, que cada paso que demos, Señor, sigan siendo de edificación y de crecimiento nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Y pues si queremos con el protocolo, queremos dejar a la doctora Karen Busco, rectora interina de nuestro recinto, con los saludos. Doctora, bienvenida. Muy buenos días a todos. Le doy una extensiva gracias y bien calurosas a este grupo de docentes que ha organizado esta semana tan importante, la Semana de las Humanidades. Y ustedes se preguntarán por qué hacer una semana completa de humanidades. Y yo lo que estoy estudiando, pues, las distintas disciplinas, ¿verdad? Posiblemente tenga disciplinas más técnicas. Computadora, ¿cuánto es de computadora? Biólogos. Unos cuantitos levantan la mano, educadores, vemos por allí, ¿verdad? Diferentes disciplinas representadas, y todos aquí pues tenemos, sabemos que venimos a la universidad a aprender ciertos aspectos técnicos y conocimientos de nuestra disciplina, y por lo general es lo que nos suele interesar mucho, ¿cierto? Pero la realidad es que la mayor parte del tiempo la dimensión que más nos afecta es la humanidad. La parte afectiva, la parte emocional y sobre todo la parte espiritual. Por eso es bien importante la gestión que se realiza desde el Departamento de Estudios Humanísticos, de Estudios de Ciencias Sociales, porque nos pone la perspectiva de entender qué somos como seres humanos. Y en esta semana a mí particular puedo apreciar que los títulos de estas conferencias que se han organizado están tocando bien de cerca una dimensión bien importante que a veces podríamos tener, ¿verdad? Por el afán de la vida, y nos olvidamos un poco de ello. Entender nuestra dimensión espiritual es bien importante. Y el doctor Ángel Trinidad en esta mañana va a tocar un tema bien importante igualmente. Va a hablar del hombre más grande de todos los tiempos, casi
bien importante para que podamos apreciar en gran medida quién fue y quién es Jesús. Aunque yo no tengo la idea cuál va a ser la sorpresa de cómo él lo va a abordar el tema, pero personalmente yo creo que la lectura de los evangelios es una de las cosas que más puede edificar y modificar y enaltecer que somos como ser humano. Así que, doctor Trinidad, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta mañana ser usted la persona que va a estar en esta presentación. Igualmente, todos los representantes del Departamento de Estudios Humanísticos, los felicito por esta semana. Que a ustedes, estudiantes, los felicito por estar aquí. Y gloria a todos. Gracias. Bueno, como dijo nuestra rectora, en esta mañana nos une escuchar una conferencia titulada Verdadero Dios y verdadero hombre, el silenciamiento del hombre Jesús en el cristianismo. Y ánimo, es una categoría, compadre. Pero antes de presentar al conferencista esta mañana, quiero más o menos ustedes tengan quién es esa persona. ¿Saben? Una historia de él. El doctor Ángel Manuel Trinidad Hernández es natural del pueblo de Seattle, de allá, de ese pueblo pintoresco, hermoso, de la Hermana República, es la titularidad. Es catedrático y ofrece cursos de religión, ética y civilización occidental. ¿Estamos cuadrados? Muy bien, muchachos, muy bien. En la universidad, en nuestro recinto, ocupa actualmente la dirección del Departamento de Estudios Humanísticos. Es miembro de la Junta Editora de Prisma, es una revista interdisciplinaria publicada por el recinto de Arecibo, y también escribe publicaciones en esa revista, poemas y otras cosas. Posee un título de bachillerato en filosofía del Seminario San John en la Florida, una maestría en teología en el Seminario San Vicente, también de la Florida, y obtiene su doctorado en teología del Dragon Theological Foundation en la Florida. En el 2006 defendió exitosamente su tesis. Al principio se titulaba El monofisismo, una constante de la tradición cristiana. Hoy, ese mismo título tiene otro, que es el verdadero Dios y verdadero hombre, el silenciamiento del hombre Jesús en el cristianismo. No es otra cosa que el monofisismo, prácticamente. ¿Okay? Por aquí déjenme leer. ¿Qué pasó con la humanidad de Cristo en la iglesia cristiana? Es miembro de la Junta Directiva del Museo de Historia y Cultura de Camuy. Excelente orador, amante del verso, de la trova, de la historia, y magnífico contando historias del diario vivir. Usted escucha una historia de Trinidad y se la vive como si fuera hoy, ¿ok? No hable muy duro, porque nos escuchan. Es una historia que él tiene bien pintoresca. Y sobre todo, una gran espiritualidad. Pero a eso yo le añado lo siguiente: un gran amigo. Así que, sin más preámbulo, doy con ustedes al doctor Ángel Manuel Hernández Trinidad y Trinidad Hernández para que nos diserte sobre el tema que tienen hoy. Un aplauso. Muchas gracias, doctor Alicea. No esperaba que había tanto que se pudiera decir. Muchas gracias, doctora Augusto, también sus palabras muy llenas de significado. Para ir rapidito, porque el tiempo apremia, y quisiera que me diera el tiempo de todo esto. Son solamente 72 páginas.
para tener un espacio de diálogo al final, pues aquí le entramos. Esta ponencia que se basa en este libro titulado Monofisismo, una constante en la tradición cristiana, pues como la mayor parte de la gente no lo ha leído, consideré pertinente que la sustancia, independientemente de los estudios en el campo que hicieron, estadísticos y metodológicos, todo ese tipo de cosas que fue parte de mi tesis doctoral, pues que se pudieran en el recinto y a través de los medios de Facebook Live beneficiarse de esta investigación que se hizo, la parte empírica, con una muestra de 283 estudiantes de este recinto. Así que esa parte no la voy a tocar los resultados de la investigación, especialmente la investigación en las fuentes. ¿Okay? Es pertinente que diga que si bien el libro, el título este que mencioné, quise sintetizarlo como verdadero Dios, verdadero hombre, el silenciamiento del hombre Jesús en el cristianismo. Un compañero aquí presente, el profesor Luis Ruiz, me sugirió un título muy tentador, que me parece fabuloso, así que si usted quiere llamarle con ese título del profesor Luis Ruiz, el Cristo desconocido. El Cristo desconocido en el cristianismo. Y aquí empiezo con la parte ya académica. Vamos a hablar de la actualidad del dogma cristológico. ¿Cuál es la doctrina oficial del cristianismo hoy día en la mayor parte de los credos cristianos? El dogma cristológico actual no difiere sustancialmente de la manera como fue definido en el Concilio de Calcedonia del año 451 de la era cristiana. A saber, que Cristo es perfecto en la divinidad y a la misma vez perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero ser humano de alma racional y cuerpo, las dos cosas. Es importante que retengan esa sumatoria, alma racional y cuerpo, porque por ahí es donde vienen las grandes controversias y el punto de la tesis que hoy traigo. Esta definición fue adoptada en contra del monofisismo, doctrina herética condenada por el concilio. Dicha doctrina fue impulsada por Eutiques, que era el superior, o en términos históricos era archimandrita del monasterio de Constantinopla, y por el patriarca Dioscoro de Alejandría. ¿Por qué esa combinación, ese dueto? Bueno, porque tanto Dioscoro como Eutiques eran naturales de Alejandría, que en los primeros siglos de la iglesia se consideraba la segunda iglesia en importancia, en prestigio dentro del cristianismo, y además probablemente la iglesia más numerosa del cristianismo en ese momento. En principio, esta doctrina del monofisismo trata de la doctrina que niega la consustancialidad de Jesucristo con el género humano, o sea, que sea de nuestra misma especie, de nuestra misma clase, de nuestra misma composición antropológica. Ok, como dije antes, el dogma cristiano definido en el Concilio de Calcedonia establece que Jesucristo es verdadero Dios en cuanto logos, hijo del Padre eterno, ¿verdad? Pero verdadero ser humano de nuestra especie,
como dice la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 15, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y cuando se dice en todo, dice todo, ¿cierto? Y ahí viene el problema. El cristianismo, no importa en cuál de los sectores cristianos usted le pregunte, ¿usted cree que Jesucristo es el verdadero hombre? Y te dicen con facilidad, sí, es verdadero hombre. Y cuando usted entra a preguntar en los detalles de lo que significa ser un hombre, ahí empiezan a regular como el cangrejo. No. ¿Pudo haberse enamorado? No, porque él no vino a eso. ¿Pudo haber sentido hambre? No, porque él mismo dice, busca un texto del Evangelio, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, no tiene que comer. Si a alguien se le ocurre decir, y esto está registrado en las fuentes, lo voy a decir a la manera nuestra, si a alguien se le ocurre decir que en ese, digamos, camino en que Jesús va subiendo de Galilea hacia Jerusalén, que toma varios días de a pie, ¿okay? Si a alguien se le ocurre decir que Jesús en algún momento tuvo que salirse del camino para agacharse detrás de un peñón, hacer la necesidad de irnos en casa, usted sabe el escándalo que le pasa por la cabeza a mucha gente. ¿Cómo va a ser que se esté hablando de esa manera sobre nuestro Señor? ¿Cómo va a ser que se puede estar pensando en unas cosas tan mundanas con nuestro Jesucristo? Pensar que, oye, cuando Jesús visitaba a aquella familia a la que quería tanto en Betania, una familia compuesta, curiosamente, para aquella gente que piensa que una familia tradicional es de una sola manera, pues allí había una familia compuesta de dos hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro. Jesús iba allí, era recibido, oye, con un cariño y una amistad de todos por él y de él por ellos. Pensar la posibilidad de que una de las muchachas o las dos en competencia pudieran ver a ese hombre como un posible partido para formar una familia y que quizás a él le hubiera pasado por la mente también. Oye, eso le es ofensivo y hasta herético a algunas mentalidades. No, como que eso es imposible, eso no puede ser. Vamos, ¿cómo que el Señor Jesucristo que no? Y pensar, ¿tú te imaginas que Jesucristo se hubiera casado y hubiera tenido sexo con su esposa? Dios mío, qué herejía. ¡Qué herejía! ¿Cómo va a ser posible eso? Oye, ¿acaso puede haber humanidad sin sexualidad? ¿Acaso no está hasta escrito en el Génesis que el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne? Y no está escrito allí crecer y multiplicaros. ¿Y cómo puede la gente crecer y multiplicarse? ¿Acaso mirándose a los ojitos? No hay nada malo, ni vergonzoso, ni pecaminoso en las cosas que Dios estableció como la naturaleza. Eso es decir, Dios no lo hizo bien. ¿Okay? Así que Eutiques sostuvo, el monje de Constantinopla, sostuvo que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida en su divinidad. Vamos, el verbo de Dios se unió a la humanidad en el vientre de María y generó allí la humanidad de Jesús, pero que esa humanidad de Jesús fue absorbida dentro de la divinidad que es tan inmensa, tan absoluta,
que lo material, la humanidad es tan poca cosa que quedó disuelta. Entonces, al afirmar eso, están negando que hubiera habido una verdadera encarnación del Verbo. Ahora, ¿a dónde remontan sus orígenes el monofisismo? Aunque fuera condenado en el Concilio de Calcedonia, aunque la controversia grande se dilucidó allí, cuando se reunieron los obispos de la iglesia en Calcedonia, y por mayoría rechazaron la posesión de Eutiques, las cosas no vienen de la nada. Había habido un concilio 20 años antes, el concilio de Éfeso, en el cual se definió como dogma de fe que Jesucristo es una sola persona y no dos, como establecía el patriarca de Constantinopla, Nestorio. No es que uno sea humano y el otro es divino y que andan juntos pero no revueltos. ¿Okay? Eso es lo que decía Nestorio. Hay dos sujetos. El concilio declara, el de Éfeso, que había un solo sujeto, el sujeto del Verbo de Dios, el Hijo del Padre, el Eterno. Lo que pasa es que tiene dos naturalezas, divina y humana. Y esto trae otro problema. ¿Usted conoce de una naturaleza humana que no esté intrínsecamente acompañada de su propio sujeto humano? ¿Se puede ser una naturaleza sin sujeto? En otras palabras, si se afirma que la persona de Cristo es solo la persona del Hijo eterno de Dios, la persona del Verbo, la palabra con la que Dios creó todas las cosas, si se afirma eso, esa es la persona, entonces su naturaleza humana no tiene personalidad. Y puede haber una naturaleza humana sin personalidad humana. O sea, se quedó pendiente y en el aire y no satisfizo a muchos, y por eso hizo falta otro concilio 20 años más tarde, porque ese no solucionó el asunto. Pero, ¿de dónde viene esa controversia? Yo sostengo que viene, la semilla está en algunos escritos del Nuevo Testamento. Es que en el Nuevo Testamento no hay una sola corriente sobre Jesús de Nazaret. No hay un solo discurso que diga qué es Jesús de Nazaret. Están por un lado los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿okay? Para quien Jesús es el Hijo de Dios en cuanto que Dios lo declara a su Hijo en el bautismo. En el momento del bautismo que el Espíritu Santo se manifiesta sobre Jesús y se oye esa voz que dice, este es mi Hijo, en ese momento pasa a ser el Hijo, porque Dios le parece así. Dios puede hacer lo que diga. Yo te declaro a ti mi Hijo, ya está, te adopto. ¿Ok? Entonces, en el quehacer de Jesús con sus discípulos, en la enseñanza, en los gestos que hace, en los signos, las señales que da, toda su enseñanza sobre el reino de Dios. Importante, en estos tres evangelios Jesús predica el reino de Dios. Jesús no se predica a sí mismo. ¿Ok? A diferencia, en el cuarto evangelio, escrito el más tardío de los cuatro, a principios del siglo II, y con unas controversias cristológicas que eran patentes en ese momento, de un extremo y del otro. Un extremo que negaba que Jesucristo tuviera cuerpo verdadero era la corriente más judaizante, los ebionitas, por ejemplo, los docetistas, que negaban que Jesús tuviera cuerpo verdadero, porque recuerde que ¿cómo es posible que Jesús hubiera sido el Cristo, el Mesías, el Salvador del pueblo, si murió en una cruz? Se suponía que el Mesías liberara al pueblo de la opresión de los romanos y que estableciera el reino, restaurara el reino de Israel, el reino político de Israel. Y por el contrario, el imperio romano pasó por la piedra a Jesús, lo crucificó, se deshizo de él y siguió reinando el imperio romano en Israel. Pues entonces muchos judíos ponían, este no puede ser el Mesías, pero muchos judíos cristianos que creían en Jesús como el Cristo
Dice, no, lo que pasa es que eso de la crucifixión, eso no fue verdad, él no tenía cuerpo verdadero. Era una apariencia. Lo verdadero es la parte espiritual, que era el Hijo de Dios, pero en realidad había otros que incluso negaban sufrimiento a Jesús en la cruz. No, él ni siquiera sufrió en la cruz, aparentaba. Los gnósticos, Salinto, por ejemplo, aparentaba. No voy a detener mucho en esta minucia porque se me sale entonces de 72 a 84 páginas. Así que voy a ir rapidito. Primero, dije escrituras del Nuevo Testamento y cogemos las escrituras del Evangelio de Juan y sus cartas. Es indiscutible que en el Evangelio y en las cartas de Juan el autor declara de una manera rotunda que Jesucristo vino en la carne. Para un hebreo, venir en la carne, es decir, un ser humano, vamos, de clavo pasado, con todas las de la ley. Es la manera más burda de decir, eres un ser humano, eres carne. Eso no quiere decir que literalmente sea solamente carne. Quiere decir que eres un ser humano, cuerpo espiritual, alma, todo lo que es un ser humano. Emociones, sentimientos, necesidades, todo, es un humano. ¿Okay? Y eso lo declara el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 14, el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne. Y en la carta primera dice que todo aquel que no confiesa a Jesucristo venido en la carne, no es de Dios, sino del anticristo. ¿Okay? Vamos, que reconocen Jesucristo venido en carne. Y eso porque está hablando contra los docetistas y contra los gnósticos. Pero estaba en otro extremo. Estaba en otro extremo. El que negaba elementos de divinidad en Jesús. Y entonces por eso es que escribe. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y ahí el mismo autor que te dice una cosa, que te dice que es humano, te dice la otra. En mi opinión, ese doble discurso, ese que rompía con el judaísmo tradicional, ¿okay? Porque la visión adopcionista de que Dios declara a Jesús su hijo podía ser consona con el judaísmo, con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los reyes de Israel eran considerados hijos de Dios. Los profetas, al ser escogidos por Dios, eran considerados hijos de Dios. O sea, el sumo sacerdote de Jerusalén, por ser ungido como sumo sacerdote en las manos y en la cabeza, pues, era considerado un hijo de Dios. O sea, en eso no había problema. Pero cuando tú dices que Jesucristo es hijo de Dios en el sentido griego de la palabra, ontológicamente, que Dios tuvo un hijo allá en su divinidad, y que ese que vimos allí caminando por Galilea y por Samaria y por Judea, que ese Dios divino, eso rompía con la tradición judía. ¿Okay? Pero sin embargo, esa fue la visión ganadora entre la lucha entre la visión helenista o griega, greco-romana, y la visión judía, la que se impuso eventualmente, fue la visión greco-romana. Como cuestión, de hecho, en el mismo concilio de Calcedonia se condenó como herejes a los judíos nazarenos, a los cristianos nazarenos, que seguían existiendo desde el siglo I allá en la Palestina, y se les consideró que eran heréticos. Bueno, ya está bien. Bueno, dicho eso, el Evangelio de Juan presenta a un Jesús que por un lado es la encarnación del verbo, segundo, en términos cognitivos, lo sabe todo. Dice que él sabía lo que había en el corazón de cada uno y sabía de antemano quién lo iba a traicionar. O sea, un sábelo todo, lo puede todo. O sea, lo pone el autor en boca de Jesús a decir, a mí nadie me mata.
Una pregunta, ¿usted está en acuerdo con esto o en desacuerdo? No, estoy exponiendo la investigación. Estoy exponiendo de dónde sale el ninguneo a la humanidad de Jesús y lo estoy trazando sus orígenes hasta las mismas escrituras del Nuevo Testamento. No todas, pero unas te dan pie para que se hubiera desarrollado esa línea que llegó hasta la crisis del Concilio de Calcedonia y en mi opinión llega hasta hoy día, porque sigue siendo escandaloso a la mayor parte de los cristianos hablar de los detalles de la humanidad de Jesús. Le sigue como molestando, ¿no? Eso es sospechoso. Está sospechoso hablar de la humanidad de Jesús. Le levanta sospecha a muchos creyentes, a la mayoría. ¿Ok? Como que, espérate, aquí pasa algo me está chocando, algo me pone en peligro la fe. ¿Ok? Ahí, por esa línea que voy. Ok. Entonces, por un lado, lo sabe todo, sabe quién lo va a traicionar, sabe lo que hay en el corazón de cada quien. Por otro lado, lo puede todo. A mí nadie me quita la vida, la doy yo. Y no solamente la doy y la retomo después. Yo tengo poder para eso. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿Jesús está diciendo eso o lo está diciendo el autor de ese evangelio del principio del siglo II que está peleando contra los herejes gnósticos por un lado, docetistas por otro? Y entonces está matizado por su propia circunstancia. Ok. Segundo, empecé por Juan, que es de los últimos escritores del Nuevo Testamento. Debía haber empezado por Pablo, que es el primero de los autores del Nuevo Testamento. La carta de Pablo. Claro, no todo lo que dice yo, Pablo, estoy escribiendo esto, no quiere decir que lo haya escrito él, pero por lo menos hay consenso de que 7 cartas las escribió él. Hay consenso de que 3 de las cartas pastorales son escritas casi como 80 años después de la muerte de Pablo, porque expresan situaciones de la iglesia que eran propias de 80 años después de la muerte de Pablo, las 2 de Timoteo y de Tito. Y la carta a los Efesios, la segunda Tesalonicenses y Colosenses, de las cuales hay mucho debate si fue directamente él o algún discípulo directo de alguien que conoce su teología. Bueno, independientemente de eso, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, hay un himno. Y hay gente que se cree que un himno hay que tomarlo como una declaración teológica firme y final o como un dato histórico. Y son versos poéticos, es un himno. Y el himno hace referencia a que Cristo, siendo de condición divina, no se aferró ávidamente a su ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se vació. En griego se dice kenosis. Se vació de sí mismo asumiendo la condición de un esclavo. Oye, asumió la condición de esclavo, se sometió incluso a la muerte de cruz, bla, 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 toda esa parte del padecimiento. Pero parte de la premisa que era de condición divina. Y es un himno. Y el final del himno dice que Dios lo restituyó, lo levantó de entre los muertos, lo sentó a su derecha y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Sigue siendo un himno. Está hablando de la metáfora de los versos. Ok. Pero cuando esos versos se toman de manera absolutizante, ¿qué pasa? Se transforman de ser versos poéticos a ser declaraciones dogmáticas. Y entonces, ¿qué pasa? Vas entonces a la carta a los Colosenses, que como dije, es una de las cartas donde él disputa si la escribió Pablo o no la escribió, independientemente de si la ha escrito o no, está allí escrito. ¿Ok? Y si se tiene como parte del canon del Nuevo Testamento, y los cristianos ven de allí. Dice allí, o expresa que Jesucristo es, ¿cómo se llama? Preexistente. Él es anterior a toda criatura. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué te parece? O sea, todo está creado por Él. Entonces, eso te pone a Jesús en una dimensión de divinidad. Si eso cala profundamente, como ha calado, especialmente las escrituras de Pablo y las escrituras joánicas son las más numerosas del Nuevo Testamento.
las que más han permeado el pensamiento cristiano. Pues entonces aquellas que hablan de su humanidad, aquellas que expresan sus momentos de ignorancia, aquellas no se habla mucho, es más, hasta se niega. No, eso hay que interpretarlo simbólicamente. Pero entonces aquellas que son simbólicas, metafóricas, poéticas, esas hay que interpretarlas literalmente. ¿Ve usted el problema que esto causa? Ok, en el siglo segundo, perdón, necesitamos hablar también de la carta a los hebreos. Cuando ahorita le cité Hebreos 4:15, que dice que Jesucristo es uno de nosotros, uno de nuestra especie, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Eso dice el capítulo 4, verso 15, pero en el capítulo 1, verso 1, nos da una posición diferente. Dice, de muchos modos nos ha hablado Dios a través de los profetas, pero últimamente, y traduzco literalmente el texto griego, nos ha hablado en hijo. En griego se dice en hijios. En hijios. O sea, las traducciones en español dice últimamente nos ha hablado por medio de su hijo. Esa es la traducción al español. Pero el texto literal griego dice en hijios. Nos ha hablado en hijo. O sea, te iguala a Jesucristo, a la divinidad. Claro, si después te dice es semejante a nosotros en todo, humano como nosotros en todo menos en el pecado, uno dice, eso debería contrabalancear. Sí, pero cuando tú sumas eso con las expresiones de los himnos paulinos, con el himno juánico de Juan capítulo 1 y el Evangelio de Juan en general, que te presentan a Jesús, sábelo todo, puédelo todo, ¿verdad? Pues esas cosas, como son más numerosas, cobran más peso. En el siglo segundo, a finales, se creó la escuela de Alejandría en Egipto. Y allí, el segundo director de esa escuela se llamó Clemente. En la tradición católica y ortodoxa se le llama San Clemente de Alejandría. Una de las lumbreras de su tiempo, pero muy recostado hacia el lado derecho de la cristología. Y cuando llamo derecho me refiero hacia la divinidad de Jesucristo, disminuyendo lo humano. Cuando digo del lado izquierdo o la cristología de izquierda, me refiero a aquellos que afirman lo humano y disminuyen lo divino, afirman más lo humano. Y así estaba la escuela de Antioquía en Siria, que era más en la línea izquierda, afirmando más lo humano y más los evangelios sinópticos, y la escuela de Alejandría, que todo lo interpretaba alegóricamente, espiritualmente, y por lo tanto le otorgaba a Jesucristo casi todo espiritualizado, y lo humano como que no mucho. Así que no se extrañen de que haya sido en Alejandría donde surgió este pensamiento monofisita. Clemente, entre otras cosas, decía que identificaba a Jesucristo con Dios. Dios es su Hijo, su Verbo, el que nos educa. Identifica a Dios como el instructor. Dios es nuestro instructor, pero ese Dios que él dice, ese es Cristo. Dios en cuanto a Cristo es nuestro instructor. Y le niega el hecho de un cuerpo verdadero o una alma racional. Es como que Jesucristo es la unión del Verbo eterno de Dios con un cuerpo humano, pero sin alma humana. Por lo tanto, no tiene padecimientos de la mente. O sea, todos nosotros tenemos padecimientos de la mente, tenemos angustias, cosas que nos preocupan, cosas que nos hacen sufrir y las sufrimos en el pensamiento. Pero él niega a Jesús todos esos elementos de lo humano. Llega incluso al extremo de negarle lo que ahorita decía, las secreciones normales del cuerpo, las biológicas. Le niega eso. Y llega, hay una parte de él que cita a una tradición que había por allí. Y él la cita sin cuestionarla. Dice que el apóstol Juan
se acercó a Jesús y lo tocó por el costado, y que según lo tocó su mano, entró a través del cuerpo de Jesús sin que ese cuerpo pusiera oposición a la mano, la resistiera. O sea, eso es como pasar por el aire, la mano. O sea, ¿estaría hablando de que estamos tocando a un ser humano? Para nada, para nada. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, estamos aquí. ¿Qué pasó? Ok. Esas actitudes de abrazarse a la dimensión divina de Jesús y esas de opacar, negar, disminuir, obviar, silenciar todo aquello que tenga que ver con lo propio de lo que es un ser humano en Jesús de Nazaret. Nosotros lo vemos, no sé si ustedes han visto la película La Pasión, la que dirigió Mel Gibson. Ok, pues fíjate cómo son ¿alguno ha visto la contraparte de esa? ¿Cómo se llamaba? La de Scorsese. La última tentación de Cristo. ¿Alguien ha visto esa? Bueno, es una película fuerte, muy fuerte, porque presenta a un Jesús demasiado humano para el gusto de los piadosos, o para el gusto de los muy devotos, o, ¿cómo es que se dice por ahí?, para el gusto de la beatería. Se presenta un Jesús demasiado humano, lleno de incertidumbre, lleno de preocupaciones. Incluso se presenta a manera de posibilidad que hubiera casado con María Magdalena, que obviamente hubiera tenido sexo con ella, que hubiera tenido hijos, todas las preocupaciones de ser un padre atendiendo a sus hijos. Okay. Eso no se lo presenta la película a manera de posibilidad. Bueno, pues miren, la película de Scorsese, herética. Al autor Nikos Kazantzakis, griego, fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa griega por haber escrito, es una novela que escribió en la década del 50, por haber escrito eso, excomulgado de la Iglesia, porque eso es herético, porque es blasfemo, porque bla, bla. Yo supongo que al yo decir estas cosas de los contenidos de la película, algunos de ustedes habrán dicho, eso es blasfemo, haber dicho esas cosas de Jesús. Pero no se preocupen, porque usted no empieza en su culpa. Es que uno da lo que ha recibido. Okay. En cuanto a la pasión de Cristo, y espero que la mayor parte de ustedes la haya visto. Yo la vi y la comenté con mis estudiantes. Los estudiantes empezaron a decir, ¡ay, estaba tremenda la película! ¡Ay, María! Y alguna gente se narra que mucha gente se convirtieron de sus malos quehaceres y se quisieron hacer que se fueron a la iglesia y aquello. Y yo decía, ¡ay, qué terrible esa película! Lo que el Señor sufrió por nosotros. ¡Ay, Dios mío! Y yo les dije, a mí me pareció una aberración. Porque si usted le presta atención a todo el tren de castigo que recibió el personaje en esa película, empezando cuando lo arrestan en el huerto del olivo, que se lo van llevando y uno le suma un cadenazo de una base grande por el medio de la espalda. A cualquiera de nosotros que nos soplen un cadenazo como ese, ¿qué nos hubiera ocurrido? Nos hubiera roto varias vértebras, huesos del omoplato, las contusiones en el pulmón hubieran sido desastrosas. ¿Cómo nos hubiera podido levantar de aquello? Para empezar, solamente el primer azote con aquella dichosa cadena.
ya te está presentando a uno que no es humano. Y según se cayó al piso, así mismo se levantó y siguió caminando. Luego lo lleva al área donde están los sacerdotes, que le hacen el primer juicio. Y aquello bofetá bien y bofetaba, bofetá bien y bofetaba, y una paliza con balas, y aquello no descansaba, ni espérate. Y uno se pregunta, ¿puede aguantar una paliza como esa? Y luego cuando vaya se levanta y sigue caminando. Y luego lo llevan donde Pilato y le hacen el juicio. Pero eso, la razón de eso es porque él es 100% Dios. ¿Viste? Confirma mi tesis. Pero es que hay que tener discernimiento, tener comunicación con el Espíritu Santo para saber que lo que pasó, pasó o no pasó. Eso es como que su opinión versus la opinión mía, versus lo que pasó, versus lo que dice la Biblia. Ok, ¿tú opinas que lo que presenta la película fue lo que pasó? En el discernimiento del Espíritu y lo que dice la Biblia. No, pero búscame la fuente, porque el discernimiento del Espíritu cualquiera puede ser. Yo podría decirlo también. Mi discernimiento del Espíritu me dice, pero yo no puedo hablarte de esto porque puede chocar con tu discernimiento del Espíritu. Pero él es 100% hombre, él es 100% hombre y él es 100% Dios. Él fue mandado a este mundo para un propósito específico. Eso es lo que yo planteo, que ese discurso es el que prevalece. Confirma mi tesis. Porque si cree en Dios y que él curó a la mujer del flujo de sangre, él levantó a Lázaro, él curó al ciego de nacimiento. Yo tuve un accidente en que fallecí 3 veces, me fracturé la espalda entera, la piedra dorsal fue severa, yo no puedo caminar según los médicos y la ciencia, pero aquí estoy de pie caminando hablando con usted. Si puede hacer todo eso, ¿cómo es posible que pueda decirme que Dios, Jesús en carne, no puede hacer algunas cosas cuando él es 100% hombre? Claro que sí. Él, cuando subió a Getsemaní, le dijo a Dios, si no es de usted, pásame la copa porque duele mucho. Lo que pasa es que estás confundiendo una cosa. A Jesús de Nazaret, el hijo de María, ¿verdad? Y no voy a entrar en la otra controversia, pero el humano, hijo de María, ¿okay? El carpintero de Galilea. ¿Okay? Está confundiendo eso, con lo que se escribe sobre él en el Nuevo Testamento en algunos textos, porque en otros textos se presenta al humano. Que a Jesús enjavietado, por ejemplo. Hay una parte de Marcos que está Jesús atendiendo enfermos, curando, está cansado, está agotado, y ya por la tarde le traen a un enfermo y Jesús lo mira con ira y le dice, ¿qué quiere? Y el hombre dice, que me cure. Y Jesús, dice el texto de Marcos, lo curó y lo largó. Claro, cuando más tarde los autores de Lucas y de Mateo encuentran ese texto de Marcos y ellos van a escribir sus obras, esa parte no les gustó mucho que eso fuera así de humano. O sea, que le hubiera dado un coraje, que está cansado, le traigo uno más y está, y bueno, y lo larga, o sea, con coraje. Mucha gente, ese Jesús con coraje, no les gusta porque no, como que Jesús es divino, Jesús no puede tener coraje, no puede ser así. Pero el texto te dice, pero humano, el de Marcos. Lucas, Mateo lo corrige de alguna manera más suave, y Lucas todavía más suave todavía. Como Lucas dice, lo miró con compasión, se apiadó de él, lo curó y lo despidió. No suena así más bonito que como lo dice Marcos, que lo miró airado, lo curó y lo largó. ¿Viste? Son dos textos de la Escritura. Uno tiene que negar uno y rechazar el otro. No, están allí los dos. Okay, el asunto no es descualificar la Escritura, el asunto es ver de dónde nos viene ese pensamiento de que si afirmo lo humano en Jesús, estoy poniendo en tela de juicio su divinidad. Esa es la línea. Y que aunque esa negación de la humanidad de Jesús fue condenada por un concilio ecuménico en 451, sigue viva, sigue activa entre la cristiandad a través de los siglos hasta hoy. Por ejemplo, tú te coges el concilio de Antioquía del año 263, que condena y depone de su cargo
condena la doctrina y le pone del cargo de obispo a Pablo de Samosata. Porque Pablo de Samosata, aparte de que tenía una vida bastante libertinada, ¿verdad? Bastante feliz en estas cosas ¿verdad? Pero doctrinalmente decía, Jesucristo es uno de los nuestros. Es de aquí, no es de allá, es de aquí. Y eso era sospechoso de herético. Sospechoso. Porque en los primeros siglos había diversas visiones sobre quién era Jesucristo. Y como todavía no se había establecido una ortodoxia, una doctrina oficial, eso se viene a hacer en los siglos IV y V de la era cristiana, principalmente, que se logra hacer esa coagulación de aquello que luego se coagula en el credo. Por ejemplo, cuando en el credo usted lee o recita: y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso no es porque se oiga bonito. Eso es porque había una doctrina en debate que se solucionó en el concilio, la doctrina de Arrio, que negaba que Cristo fuera divino como el Padre. Entonces el concilio, ¿cómo le responde? Es de la misma naturaleza que el Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Ves? El problema es que el mismo que negaba la divinidad de Jesucristo en ese de ese concilio, y que provocó que se convocara ese concilio, también negaba que fuera humano como nosotros. Y decía, como en el concilio de Antioquía, que Jesucristo era un compuesto de logos o verbo de Dios y sarx, carne, sin alma humana. Sin alma humana. Entonces el concilio condenó a Arrio la parte que negaba la divinidad, pero se quedó, mira, calladito sobre la parte que negaba que era humano como nosotros. Por eso el concilio de Nicea, que fue en el 325, dio paso a que se desarrollara otra herejía, la de Apolinar de la Odisea, obispo también, que fue condenado en el concilio primero de Constantinopla del 381, que decía precisamente que Cristo era compuesto de logos y sarx, que no tenía alma humana, alma racional, que en lugar del alma humana de Jesucristo la ocupaba el verbo de Dios. Entonces, si no tiene alma humana, podemos decir que el verbo se hizo hombre. O un hombre es un cuerpo sin alma, ahí vacío, dispuesto a esperando a que venga el verbo de Dios y se le meta ahí, y de pronto salió vivo. No, porque un ser humano tiene alma humana, alma racional. ¿Ok? Entonces, a lo largo entonces de la historia, y tenemos que tenemos porque estamos bien, estamos bien, déjame relajarme. Sí. Déjame relajarme, estamos óptimos. Vamos a, fíjate que así hablando de suelto, como que me pasé varias páginas, y qué bueno, porque avancé. Y aquí tenemos hablando de los padres, hablé primero de Clemente de Alejandría, que hablaba de que el apóstol Juan le pasó la mano por derecho por dentro del cuerpo a eso sin querer, de la resistencia. Otro de los padres, el que fue el de mayor éxito en el concilio de Nicea, llamado Atanasio de Alejandría, fíjate, también de Alejandría, también ser influyente esa iglesia, fue el que se enfrentó, el principal opositor de Arrio en el concilio de Nicea. Cuando ahorita les dije que el concilio declaró la divinidad de Jesús en igualdad con el Padre, pero se quedó calladito sobre la parte que negaba la igualdad de humanidad, esa línea la llevaba a Atanasio. Atanasio era portavoz de la teoría del logos sarx, del verbo de Dios y cuerpo humano sin alma.
Y el concilio de Nicea no condenó esa parte. Y Arrio siguió siendo el paladín de la doctrina trinitaria, padeció por ello muchísimo, ¿no? Pero finalmente para el 360 y pico se expresó contra Apolinar de la Odisea, que negaba la igualdad de la humanidad de Cristo con los humanos. Ok. En Constantinopla se condena esa doctrina de Apolinar y de los Sarx, pero sin embargo nunca ningún concilio ha deshecho o desautorizado la decisión del concilio de Antioquía, que condenó a Pablo de Samosata. Sí, también lo había, sí, dice la doctora Sarriera que había mucha política, sí, mucha competencia política entre las iglesias de Alejandría, la de Antioquía y la de Constantinopla. Recuerda, Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, así que su obispo tenía mucho prestigio, ¿verdad? Nestorio fue obispo de Constantinopla, pero era oriundo de la iglesia de Antioquía. Los de Alejandría aspiraban a que el emperador escogiera uno de Alejandría para ser patriarca de Constantinopla, pero escogió al de Antioquía, que era la tercera iglesia en prestigio, así que esta cosa de los orgullos estaba por medio y la cuestión política, así que buscaron una manera de pasarle factura tanto a la iglesia de Antioquía como al emperador. Esas cosas que uno dice, eso no debía morir entre los cristianos. Sí, muchas cosas no debemos morir entre nosotros, y ocurre. Así que habiendo hablado aquí ya de estos concilios, pasamos a otra etapa, el monofisismo después de Calcedonia. La definición calcedonense de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿okay?, de alma racional y cuerpo, no explicó en modo alguno cómo Jesucristo es Dios y hombre, las dos cosas, sin restarle a uno y sin restarle al otro. 100% Dios, 100% hombre. El concilio de Nicea, eso es así, esa es la fe de la iglesia. Y usted lo ve todavía en las doctrinas cristianas, eso se afirma así. Pero ¿cómo es que se da esa unión de lo eterno, perfecto, impasible, omnisciente? ¿Cómo se da eso en un ser humano de verdad que es pasible, que es limitado, que es ignorante, que es frágil, que es mortal? ¿Cómo se da eso? Como no lo hizo, siguieron habiendo disputas. Y la tendencia en el cristianismo fue como sin renunciar al dogma establecido en el concilio de Calcedonia, sin renunciar a ello, pero simplemente recostarse cómodamente hacia la divinidad de Jesús, porque después de todo, para los creyentes, si Jesucristo es Dios y Jesucristo me salva, pues ¿qué me importa a mí lo demás? ¿Para qué quiero saber de su humanidad? ¿Para qué quiero saber de él? ¿Qué importancia tiene? Si Dios es Dios. El problema es que en la teología cristiana la salvación se da porque el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y nos enseñó el reino de Dios. Y nos enseñó a ser mejores seres humanos. Eso es la salvación. Entonces, como que se empezó a echarle tierrita al aspecto de la humanidad. Y hay unos pensadores cristianos de la Edad Media, entre ellos Bernardo de Claraval, en su casa, en su tierra le decían Bernard de Clairvaux, porque era francés. Bernardo de Claraval fue el que fue encomendado por el Papa Urbano
Segundo, para que predicara la primera cruzada contra los musulmanes. ¿Verdad? Ya con la idea esta de que no era pecado matar musulmanes. Ya usted ve que hay cosas en el cristianismo que no deben ser, pero que han pasado y pasan. ¿Okay? Como hoy día cantidad de cristianos que no les importa que los israelíes estén cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino, y le dicen, sí, está bien que lo hagan porque es el pueblo de Dios y está bien que lo hagan. O sea, cosas que no deben ocurrir, pero ocurren. O sea, eso no es nuevo en la palestra. Pues San Bernardo decía que Jesucristo no solamente es Dios, sino también nuestro juez. Y cuando el ser humano que cree que Jesucristo es el único y verdadero mediador entre Dios y el ser humano, y es mediador por su humanidad, esa parte no se lo olvide. El verbo se hizo cabeza. Su humanidad es lo que permite la mediación. Porque si no hubiera habido la encarnación, entonces, ¿para qué show? Porque si depende de todo que Dios nos haya perdonado, ¿usted no cree que con Dios Padre decir, yo perdono a los humanos de todos sus pecados? Yo de todas sus fuerzas, pero son ignorancias de ellos, yo los creía así, ignorantes, ¿verdad? Después de todo, o no los creo ignorantes. Pues yo sé que los creía así, yo los perdono. Y para adelante. Había falta todo el show de la encarnación, del sacrificio de Jesucristo, de la pasión, de toda esta cosa trágica del asesinato de un hombre justo por parte de un imperio abusador y de los alcahuetes locales que nunca faltan. Porque todo imperio siempre, cuando invade un país, tiene alcahuetes locales que hacen lo que sea por ese imperio, traicionando a su propia gente. ¿Conoce algo de eso? ¿Okay? Pues mire, ¿para qué el show? Si con Dios decir, yo no perdono. Ok, pero entonces Bernardo declarador dice, como los cristianos reconocemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero ahora el cristiano se encuentra que no solamente Cristo es su Dios, es también su juez. Entonces se sienten intimidados, es el que me va a juzgar, es el que me va a dar papas fritas o ají picante. ¿Sabes? Algo no me va a gustar de él, algo podría no gustarme ante ese juez. Siento intimidación. Y Fernando dice, entonces necesitamos a un mediador ante el mediador. ¿Y quién mejor mediador que su propia mamá? Y se plantea la mediación entonces de la Virgen María como una mediadora ante el mediador. Entonces, a lo que yo planteo, después del concilio de Éfeso, donde se declaró que Jesucristo, Éfeso fue en el año 431, se declaró en ese concilio que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, es divino y humano. Es el verbo de Dios humanizado y María lo llevó en su vientre y lo parió. Por lo tanto, María es madre de ese Dios hecho carne. Y ahí sale el dogma de María, madre de Dios. La Theotokos, la portadora de Dios, la madre de Dios en cuanto verbo encarnado. Entonces, de ahí en adelante la devoción mariana hizo. ¿Pero por qué? Porque la humanidad de Jesús fue hacia atrás en la apreciación de la gente. ¿Por qué? Porque si es divino, a mí me basta con eso. Me basta que sea divino. Por lo tanto, tengo menos en la humanidad. Pero entonces el asunto de mediación, de cercanía con Dios, me hace falta un humano que sea suficientemente espiritual y santo que me comunique con Dios. Entonces, más se rebaja la humanidad de Jesús, más aumentó la devoción mariana como sustituto de esa humanidad de Jesús. ¿Ok? Entonces, por otro lado tenemos a Santo Tomás de Aquino. En la tradición católica romana, Santo Tomás de Aquino es uno de los, comparado como en el béisbol,
a Igor González, a Sammy Sosa, tú sabes, el que te la batalla sobre la vena pero largo. O sea, realmente le decían el doctor angélico. Doctor angélico, porque decían que parece que los ángeles le hablan en su cabeza por el nivel de pensamiento, lo prolífero de su producción teológica y filosófica, y además su carisma de ser una persona sumamente, al punto que se negó a terminar la suma teológica, porque dijo, en un momento dado, aunque el superior de su orden le dijo, le ordenó por obediencia, termina la suma teológica, le dijo, ¿y cómo la voy a terminar? Si después de lo que Dios me ha mostrado, todo lo que yo he escrito es basura. ¿Cómo la voy a terminar? O sea, él no se cerró. Espérate, 12 Dios mío, ¿cómo eso brincó ese reloj de esa manera tan terrible? Bueno, voy a redondear este asunto. Santo Tomás le niega a Jesús la fe. Por ser divino, tiene visión de las cosas de Dios. Pues no hace falta creer, porque es lo que es. No tiene esperanza, porque la esperanza es visualizar con antelación lo que viene, aquello por lo que voy a luchar. Pero como tenía visión de Dios, lo veía todo desde siempre, así que desde el nacimiento no tenía esperanza. No tenía ciencia infusa, por lo tanto lo sabía todo, no tenía nada que aprender. Nada que aprender. Oye, tampoco tenía ignorancias, porque tenía visión plena de Dios y de la ciencia y la verdad. No tenía, y usted conoce de un humano que no tenga fe, que no trabaje con esperanza, que se lo sepa todo, todas las ciencias, lo sepa, en grado sumo, y que además no ignore nada. ¿Conoce un humano así? De hecho, si usted ve a alguien que se presume de ser así, usted dice, este es un arrogante, este es el más grande de los ignorantes que no conoce su propia ignorancia. Bueno, Santo Tomás presenta a Jesús así. Ok. Entonces, varios papas en el siglo XX, que uno dice, espérate, esto es de eso más moderno, Pío XII, Benedicto XV y Pío XII declaran que Jesucristo no padeció ignorancia alguna, porque tenía ciencia infusa y porque tenía visión beatífica de Dios desde la eternidad. Por lo tanto, es imposible que tuviera ignorancia. Y prohibió que se enseñara en los seminarios católicos esas limitaciones de Jesucristo. En el siglo XX, en las liturgias cristianas, en el culto público de las iglesias, el culto va dirigido a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, que es el Verbo, en el Espíritu Santo. Es un culto trinitario donde la unidad de Jesucristo campea por su ausencia, excepto que en la ley de los Evangelios y en la predicación se enfatiza que Jesucristo nació de una virgen y murió en la cruz por nuestros pecados. O sea, los dos extremos, el entrar a la historia, que es el nacimiento, y el salir de la historia, que es la muerte. Toda la historia del medio está ignorada. Entonces quisiera leerles una cita para concluir de Albert Nolan en su libro Jesus Before Christianity, Jesús antes del cristianismo. Dice: cuando uno le permite a Jesús hablar por sí mismo y uno trata de entenderlo sin ideas preconcebidas y dentro del contexto de su propio tiempo, lo que comienza a emerger es un hombre de extraordinaria independencia, inmenso valor y una autenticidad sin paralelo. Un hombre cuya intuición desafía toda explicación. Privar a este hombre de su humanidad es privarlo de su grandeza. Muchas gracias. Leo. Si hay alguna otra pregunta, estoy encantado. Mientras tanto, quisiera, cuando entraron había
un cántico puesto ahí. Es el credo de la misa nicaragüense, compuesta en la década del 70, previo a la revolución que dio fin a la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Pero si hay alguna pregunta, estoy abierto a... Luis. Me parece que la importancia, ¿verdad?, del tema que hemos tocado hoy es aterrizarlo en la vivencia que tenemos en la iglesia. No todas las iglesias participan de los credos, Claro. pero sí hay unos credos que están más generalizados, que son los cánticos, ¿verdad? Y escuchamos un cántico que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Normalmente estamos negando la humanidad, Claro. porque Cristo lloró, Claro. y estuvo triste. Se está transmitiendo una teología deshumanizante de diversos medios, ¿verdad? Ya sean cánticos, ya sean posturas. Y si hay algo importante y relevante en esto es recuperar. Si recuperamos la humanidad de Jesús, recuperamos nuestra humanidad como iglesia. Claro. Gran medida, ¿verdad? Muchas iglesias carecen de esa humanidad. Estás en un culto fúnebre, no llores, porque el cristiano tiene que ser, no somos de piedra. Exacto. Qué mejor manera de entendernos. Qué mejor manera de entendernos si no era uno nuestro. Claro. Qué mejor manera de apoyarnos, de ayudarnos si no era uno nuestro. De hecho, en la misma carta a los Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote es uno de los nuestros, capaz de comprender nuestras debilidades y de identificarse con nosotros. Ese es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta? Pues, le decía de la misa nicaragüense el credo, porque te presenta el concepto del credo, pero más humano.